Imaginen por un momento que están leyendo los periódicos de 1955 y se topan con un titular que desafía toda lógica. Barco naufragado en 1948 regresa misteriosamente al puerto con toda su tripulación. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo que están a punto de descubrir es una de las historias marítimas más perturbadoras y fascinantes del siglo XX. Un caso que hizo que investigadores, científicos y autoridades navales de todo el mundo se rascaran la cabeza durante décadas. Porque cuando un barco se hunde en el océano, se supone que debe quedarse ahí para siempre. Pero el SS Ourang Medan tenía otros planes. La historia comienza en febrero de 1948, en las aguas traicioneras del Estrecho de Malaca, una de las rutas comerciales más importantes y peligrosas del mundo. El SS Ourang Medan, un carguero holandés de tamaño mediano, navegaba rutinariamente entre los puertos del sudeste asiático, transportando lo que oficialmente se describía como carga general. Era una época de reconstrucción posguerra, donde el comercio marítimo experimentaba un auge sin precedentes y los barcos surcaban los océanos cargados de mercancías esenciales para las naciones que se recuperaban del conflicto mundial. El 16 de febrero de 1948, múltiples estaciones de radio comenzaron a recibir señales de socorro provenientes del SS Ourang Medan. Pero estas no eran llamadas de auxilio ordinarias. Los operadores de radio que interceptaron las transmisiones reportaron mensajes fragmentados y aterrorizantes que helaron la sangre de quienes los escucharon. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos, decía una de las transmisiones. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Luego, después de una pausa escalofriante, llegó el mensaje final: yo también me muero. Y después, silencio absoluto. Las autoridades marítimas de Singapur y Malasia coordinaron inmediatamente una operación de búsqueda y rescate. El barco mercante estadounidense Silver Star, que navegaba cerca de la zona, fue el primero en responder a la llamada de emergencia. Cuando la tripulación del Silver Star avistó el Ourang Medan, lo que encontraron desafió toda explicación racional. El barco flotaba a la deriva, aparentemente intacto, sin signos visibles de daño estructural, incendio o colisión. Sin embargo, cuando abordaron la embarcación, descubrieron una escena que los perseguiría por el resto de sus vidas. Toda la tripulación del Ourang Medan estaba muerta, pero no habían muerto de manera ordinaria. Los cuerpos yacían en posiciones extrañas, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando hacia algo invisible, y sus bocas estaban abiertas como si hubieran estado gritando en el momento de la muerte. No había signos de violencia, heridas de bala, cuchilladas o cualquier indicio de lucha. Simplemente habían muerto, todos al mismo tiempo, presas de un terror indescriptible. El capitán Van der Linde fue encontrado en el puente de mando, con las manos aferradas al timón, su rostro contorsionado en una mueca de horror. En la sala de máquinas, los ingenieros yacían junto a sus controles, como si hubieran colapsado instantáneamente mientras realizaban sus tareas rutinarias. Incluso el perro del barco, un pastor alemán llamado Groggy, que era la mascota de la tripulación, fue encontrado muerto con la misma expresión de terror inexplicable. La tripulación del Silver Star, compuesta por marineros experimentados que habían visto de todo durante la guerra, reportó una sensación abrumadora de malestar y frío antinatural mientras exploraban el barco fantasma. Algunos describieron una presión opresiva en el pecho, mareos y una sensación de que algo invisible los observaba desde las sombras.
La temperatura ambiente parecía haber descendido varios grados, a pesar de que estaban navegando en aguas tropicales bajo el sol del mediodía. Decidieron remolcar el Ourang Medan de vuelta al puerto más cercano para una investigación exhaustiva. Sin embargo, mientras preparaban las cuerdas de remolque, comenzaron a notar humo saliendo de la bodega de carga del barco maldito. En cuestión de minutos, el humo se convirtió en llamas y antes de que pudieran reaccionar, una explosión masiva desintegró completamente el SS Ourang Medan. Los restos se hundieron rápidamente en las profundidades del estrecho de Malaca, llevándose consigo todos los secretos y evidencias de lo que realmente había ocurrido a bordo. Las autoridades holandesas, británicas y estadounidenses iniciaron investigaciones separadas sobre el incidente. Los informes oficiales fueron clasificados inmediatamente y durante años, el caso del Ourang Medan permaneció como uno de los misterios marítimos más intrigantes del siglo XX. Teorías abundaron, desde armas químicas experimentales hasta fenómenos paranormales, pasando por conspiraciones gubernamentales y experimentos militares secretos de la era postguerra. Algunos investigadores sugirieron que el barco transportaba ilegalmente armas químicas o materiales radioactivos, posiblemente restos de experimentos nazis o prototipos de armas de destrucción masiva que estaban siendo trasladados secretamente entre bases militares aliadas. Esta teoría explicaría tanto las muertes misteriosas como la explosión posterior, que podría haber sido causada por la inestabilidad de los materiales peligrosos a bordo. Otros expertos propusieron explicaciones más convencionales, pero igualmente perturbadoras. El envenenamiento por monóxido de carbono, causado por una fuga en el sistema de ventilación del barco, podría haber matado a toda la tripulación simultáneamente. Sin embargo, esta teoría no explicaba las expresiones de terror extremo en los rostros de las víctimas, ni la sensación de frío antinatural reportada por los rescatistas. Era inequívocamente el SS Ourang Medan. El nombre estaba claramente visible en el casco y los registros de construcción coincidían perfectamente con los archivos navales holandeses. Pero esto era imposible. El barco había sido completamente destruido por una explosión y se había hundido en aguas profundas 7 años antes. Cientos de testigos habían presenciado su destrucción y los informes oficiales documentaban minuciosamente su pérdida total. Cuando las autoridades abordaron el barco resucitado, encontraron algo aún más perturbador que la escena original de 1948. La embarcación estaba completamente vacía, pero no vacía en el sentido normal. No había signos de que alguna vez hubiera tenido una tripulación. No había pertenencias personales, registros de navegación, equipos de comunicación o siquiera los elementos básicos necesarios para operar un barco. Era como si el Ourang Medan hubiera sido vaciado completamente de toda evidencia de vida humana. Los expertos forenses que examinaron el barco encontraron algo aún más desconcertante. El casco mostraba signos de haber estado sumergido en agua salada durante un periodo prolongado, con incrustaciones marinas y corrosión consistentes con años de permanencia en el fondo del océano. Sin embargo, la estructura general permanecía intacta, como si hubiera sido preservada por alguna fuerza desconocida. Las pruebas de carbono 14, realizadas en muestras de madera del barco, arrojaron resultados contradictorios e inexplicables. Algunas secciones del casco mostraban una antigüedad consistente con la fecha de construcción original del barco en 1925. Mientras que otras áreas parecían haber envejecido décadas en solo 7 años, como si hubieran experimentado una aceleración temporal anómala.
Los investigadores también descubrieron algo que los dejó completamente perplejos: grabaciones de audio en el sistema de comunicaciones del barco que supuestamente había sido destruido. Las grabaciones contenían fragmentos de las últimas transmisiones de radio del Ourang Medan de 1948, pero reproducidas en reversa y con distorsiones que sugerían algún tipo de manipulación temporal o dimensional. Durante los meses siguientes, el barco fantasma se convirtió en objeto de intenso escrutinio científico. Físicos, ingenieros navales, expertos en fenómenos paranormales y representantes de múltiples gobiernos llegaron a Medan para estudiar el imposible retorno del SS Ourang Medan. Sin embargo, cada investigación solo profundizaba el misterio en lugar de resolverlo. Las teorías más extremas sugerían que el barco había servido como un portal entre dimensiones paralelas, o que había sido el sujeto de experimentos de viaje en el tiempo realizados por organizaciones gubernamentales secretas. Algunos incluso propusieron que el Ourang Medan había sido rescatado del pasado por viajeros del tiempo que habían alterado la línea temporal original. Durante 3 meses, el SS Ourang Medan permaneció anclado en el puerto de Medan, atrayendo a curiosos, investigadores y teóricos de la conspiración de todo el mundo. Sin embargo, el 15 de agosto de 1955, el barco desapareció nuevamente. Los guardias de seguridad que vigilaban la embarcación las 24 horas del día reportaron que simplemente se desvaneció durante la noche, sin sonido, sin perturbación del agua, sin explicación alguna. Las cámaras de seguridad instaladas alrededor del muelle mostraron algo verdaderamente inexplicable. En un momento, el barco estaba allí, claramente visible bajo las luces del puerto, y en el siguiente fotograma había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. No había evidencia de que hubiera sido movido, remolcado o que hubiera navegado por sus propios medios. Los registros oficiales de este segundo incidente fueron inmediatamente clasificados por las autoridades indonesias y holandesas. Testigos civiles fueron interrogados y, según algunos reportes no confirmados, se les pidió que firmaran acuerdos de confidencialidad. La historia del retorno del Ourang Medan fue gradualmente suprimida de los medios de comunicación y durante décadas permaneció como una leyenda urbana susurrada entre marineros y entusiastas de lo paranormal. Investigaciones posteriores realizadas por historiadores independientes han revelado inconsistencias fascinantes en los registros oficiales. Los archivos navales holandeses contienen documentación detallada sobre la construcción y el registro del SS Ourang Medan, pero curiosamente no hay registros de su destrucción en 1948 ni de su reaparición en 1955. Es como si estos eventos hubieran sido completamente borrados de la historia oficial. Algunos investigadores han sugerido que toda la historia del Ourang Medan podría ser una elaborada operación de desinformación diseñada para ocultar experimentos militares clasificados o actividades de inteligencia durante la Guerra Fría. Sin embargo, la cantidad de testigos independientes y la consistencia de los reportes a lo largo de los años hacen que esta explicación sea difícil de sostener. Otros han propuesto que el caso representa un ejemplo genuino de fenómenos que desafían nuestra comprensión actual de la física y la realidad. Teorías sobre dimensiones paralelas, distorsiones temporales y anomalías cuánticas macroscópicas han sido seriamente consideradas por algunos científicos de vanguardia como posibles explicaciones para los eventos inexplicables del Ourang Medan. La historia del SS Ourang Medan continúa fascinando a investigadores, escritores y entusiastas de los misterios marítimos hasta el día de hoy.
representa uno de los casos más documentados y al mismo tiempo más inexplicables de fenómenos anómalos en la historia naval moderna. Ya sea que creamos en explicaciones sobrenaturales, teorías de conspiración gubernamental o fenómenos científicos aún no comprendidos, el caso del barco que regresó de su propia destrucción sigue siendo un recordatorio humilde de cuánto aún no sabemos sobre nuestro mundo y los misterios que se ocultan en las profundidades de nuestros océanos. El legado del Ourang Medan trasciende su historia específica para convertirse en un símbolo de los límites de nuestro conocimiento y la persistente capacidad del universo para sorprendernos con imposibilidades que desafían toda lógica. En un mundo donde creemos tener respuestas para casi todo, historias como esta nos recuerdan que todavía existen misterios que escapan a nuestra comprensión, esperando pacientemente en las brumas del tiempo y el espacio. Si esta increíble historia del SS Ourang Medan te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un fenómeno paranormal, un experimento militar encubierto o algo completamente diferente? Nos encanta leer tus teorías y debatir estos misterios contigo. Y si quieres descubrir más historias asombrosas como esta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana exploramos los misterios más fascinantes de nuestro mundo, desde fenómenos inexplicables hasta secretos históricos que te dejarán sin palabras. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido y nunca te pierdas una aventura.